Pues buenas tardes aquí a los valientes y las valientes que hoy nos hemos lanzado a la calle a escuchar buena literatura, porque no sabemos si será este el último día que tendremos actividades hasta dentro de un tiempo, pero bueno, por ahora aquí estamos aguantando con la alegría de tener a Ramón por fin, después de, no sé si el tercer intento. Así que por fin vamos a escucharlo hablar de esta novela que está dando bastante que hablar, para la redundancia, que ha estado en la prensa, que ha estado en la radio, y que no solamente es una novela con un tema de fondo histórico interesante que nos afecta, porque en la provincia el tema de los maquis, de los guerrilleros después de la época, después de la guerra, pues tuvo su gran importancia. No solamente eso, sino que además él hace unas reflexiones dignas de un poeta, porque también es un poeta, sobre la existencia, sobre la verdad, sobre el compromiso. Yo creo que es una novela muy interesante que se puede leer desde muchos puntos de vista, es muy caleidoscópica y tengo muchas ganas de escuchar lo que él tenga que decir. Y por supuesto nuestro compañero y amigo Pepe Mateo, que siempre está acompañándonos, nunca nos falla cuando le pedimos que venga a presentar su libro o a presentar a alguien, que siempre se ofrece. Así que muchas gracias. Aunque somos pocos, esto se está grabando y espero que muchas personas puedan disfrutar de Ramón y de Pepe en los días sucesivos. Así que muchas gracias. Le doy paso a Pepe. Yo me bajo por la distancia de seguridad. Este es el tuyo. Y la de... Y me pongo otra. Bueno, antes íbamos cerrando varias, vamos cerrando actividades culturales. Bueno, buenas tardes. Hay una frase de Cioran, que no sé en dónde la dice, que no sé si en Breviario de Podredumbre o en alguno de sus libros, que a mí me la suelo recordar y me hace gracia, que él dice que la única función o la principal función de un novelista es realizar pastiches del infierno. Que un novelista lo que se dedica es a hacer pastiches del infierno. Y bueno, aunque es una frase un poco bruta, como todas las de Cioran, un poco así exagerada, encierra yo creo una gran verdad en el fondo, ¿no? La felicidad, como ya dijo Tolstoy al principio de Ana Karenina, no tiene historia. La felicidad no tiene narración, la felicidad tiene en todo caso verso y música, ¿no? Pero no narración. La felicidad es cosa de un instante y por eso se canta, pero no se cuenta. Es decir, hay muy pocas novelas, yo no conozco ninguna, a lo mejor ustedes os recordáis alguna que hable de la felicidad. Normalmente cuando empieza la felicidad se acaba la novela. Sin embargo, en poesía o en canciones, pues sí, hay desde Anacreonte para adelante, pues ha habido muchos poetas que han cantado el momento feliz. La felicidad es un destello, un relámpago, y por tanto no requiere historia, no requiere ser contada, sino cantada. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, la desgracia, requiere de un tiempo cronológico, requiere de un argumento que se remonte hacia atrás en el tiempo para encontrar las causas de esa desgracia, para que no se repitan los sucesos que nos han llevado a esa desgracia, y por tanto requiere de un argumento que denuncie y que condene, ¿no? La novela nace, como sabéis, cuando nace la historia, cuando nace ese interés por la historia, por el pasado, por preocuparse por qué hemos llegado hasta aquí, por qué ha pasado esto, ¿no? La novela que hoy presentamos, Era la noche, no es ajena tampoco a esto que digo, y en ella Ramón Pérez Montero nos obliga a retroceder en el tiempo, a los años 40, 50, y nos mete en un infierno que es un espacio geográfico
que reconocemos perfectamente, la provincia de Cádiz y sobre todo los pueblos y comarcas del interior, para contarnos el desenlace de algunas vidas destrozadas por la miseria y por siglos de injusticia, ¿no? Y él narra esa historia pues como suele hacerlo la novela, desde por lo menos la buena novela, dando voz a los que no suelen tener voz en la historia con mayúscula, ¿no? O las que tienen una voz apenas un pie de página en la historia con mayúscula, ¿no? Y entonces toda novela, de alguna manera, lo quiera o no el que la escribe, propone una visión de la historia con mayúscula, quiero decir, una manera de interpretar la historia y de alguna manera en el fondo de cualquier novela hay una exposición a veces explícita, a veces no explícita, de los resortes que ponen en movimiento y que hacen que la historia se mueva. Es decir, cuando nos ponemos a escribir una novela, siempre detrás o en el fondo de esa novela, aunque el mismo novelista no se lo haya planteado, hay una manera de entender la historia, de por qué los hombres actuamos de una manera y no de otra, qué es lo que nos mueve a hacer ciertas cosas, a conquistar una ciudad, para Homero pues es la belleza, para nosotros ahora pues seguramente es la economía, hay una manera de interpretar a la historia siempre detrás de la novela. En Era en la noche, la novela de Ramón, es un collage de tinte social, por lo menos así lo he visto yo, en donde entrevemos una lectura y una interpretación marxista de la historia, donde la lucha de clases, los intereses económicos, entendidos por estos como la obtención de bienes materiales, alimentos, propiedad, mando, etc., aparecen como los principales motores que hacen que la vida de las personas avance, que la historia, en este caso la historia reciente de España, avance y lleve a unos cuantos personajes a echarse al monte y a enfrentarse al poder establecido. En fin, lo que conocemos como los maquis. Esta interpretación de la historia es una interpretación de la historia muy habitual, muy común, yo diría que general hoy, y yo confieso que estoy muy lejos de esta manera de leer la historia, de interpretarla, y que es la hegemónica, ¿no? La que aplica y que se aplica en todo espectro, aunque he utilizado el término marxista porque de alguna forma Marx coge esta interpretación de la historia de Hegel y la lleva al materialismo, a la dialéctica materialista y tal, y es el que empieza, pero bueno, la han desarrollado muchísimo después mucha gente y es una interpretación de la historia que hace tanto desde el espectro ideológico de la izquierda como de la derecha. Quiero decir, cualquier libro de historia hoy, o el 98% de la historia que vamos a leer, tiene esta interpretación, una interpretación económica, de lucha de clase y tal, ¿no? Yo creo que más bien que son pienso que las pasiones humanas, la venganza, la envidia, el miedo, el aburrimiento también, las luchas generacionales, los ideales sucesivos a los que aspiramos, son, para mi modo de ver, mucho más potentes y decisivos a la hora de movernos a actuar que esos otros requisitos que el marxismo histórico subraya, ¿no? Como son los que he dicho, la economía, los intereses económicos y sobre todo la lucha de clase. Por ejemplo, aunque esto nos llevaría muy lejos, pero bueno, en el descubrimiento de América estamos hartos de escuchar que, bueno, que había que encontrar una ruta porque los intereses económicos, bien, eso se lo hubiéramos dicho a alguien de esa época y seguro que nos hubiera tomado por locos, salvo en algunos. Seguramente incidió mucho más desde mi punto de vista cosas que se hablan muy poco, desde la búsqueda del dorado, desde el aburrimiento de las vidas monótonas de un campesino de esa época, el miedo, etc., ¿no? Creo que son los símbolos que son tan importantes a la hora de movernos,
por qué se mueven ese tumulto de gente, esa muchedumbre de gente que va siguiendo a un símbolo que es el Barcelona o el Real Madrid. No hay nada detrás, sin embargo los símbolos tienen esa potencia de gente que puede matar por eso. Todas esas cosas son para mí muy fundamentales y se olvidan a la hora de interpretar la historia. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos y vamos a seguir a intentar centrarme en la novela de Ramón. Porque quizás lo principal que habría que decir de esta novela es que el verdadero protagonista de ella no es tanto Largomayo y su familia, o el comandante Abril, o alguno de estos personajes como el estilo, ¿no? El estilo de la novela. Para mí, al menos a mí, lo primero que como lector me ha llamado la atención muy favorablemente de esta novela es cómo está escrita. Cómo con una prosa tan rotunda, tan viva, Ramón levanta un mundo y crea unos personajes que están más allá de cualquier tesis histórica que sí, supera lo que pueda haber de interpretación histórica en este caso, ¿no? Una prosa que casi se puede paladear, gustosa, carnosa, sugestiva, sin ese lenguaje torticero que el periodismo malo, a través de la televisión y también los traductores, a través de traducciones apresuradas y de series americanas, etc., nos están inoculando y que hacen que casi todas las novelas, la mayor parte de los libros que se publican hoy en España, pues sean casi, no digo ilegibles porque están bien escritos, pero el lenguaje es de una pobreza, carece de matices y en fin, es un castellano muy, como diría Valle Inclán, avinagrado, ¿no? Muy vulgar, ¿no? Verdaderamente desalentador ver en fin, novelas premiadas y las lee uno, la verdad que son historias muy interesantes muchas veces lo que nos cuentan y tal, pero en fin, uno piensa en Delibes, o que ha sido el último gran maestro quizás de la prosa castellana, o piensa, en fin, ¿no? en Galdós, en Baroja y tal, y el castellano, ese castellano lo hemos perdido, ¿no? Parece como que en la literatura no hace falta eso por lo importante que es, porque no se trata solo de escribir bien, sino se trata de que si no utilizamos el lenguaje de una manera rica y amplia, pues vamos a dejar de pensar también de una manera rica y amplia. La autenticidad, la exactitud y sabiduría con que recrea Ramón el habla de la gente del campo, con que usa los diminutivos, las palabras precisas, las metáforas y todas esas expresiones que parecen que han brotado de la tierra labrada, para mí son una delicia como lo hace aquí en este libro, ¿no? O sea, a mí me parece que él me lo dirá ahora o después, que es de Valle Inclán, de su ruedo ibérico, o de alguno de sus seguidores, de Francisco Umbral, de Cela, de Aldecoa, o de la vertiente andaluza, como Alfonso Grosso o Fernando Quiñones, donde parece que Ramón ha aprendido esa prosa trabajada y suculenta, llena de destellos verbales que mezcla lo culto y lo popular, el coloquialismo y el refinamiento, ¿no? Y también esa manera, que muy propia de Valle Inclán, de esa manera sincopada de estructurar la novela, de distorsionar el tiempo narrativo, ¿no? La novela es como un gran collage donde, en fin, van apareciendo los personajes, pero todo como muy distorsionado, como ese espejo cóncavo del que hablaba don Ramón del Valle Inclán, ¿no? Y bueno, voy a dejar ya la palabra a Ramón. En fin, solo quisiera, a los que estáis aquí, a los pocos que estáis aquí, a los que nos vais a escuchar por televisión, animaros a que leáis esta novela, Era la noche, no solo para, como ha dicho Pepa, para revivir
un episodio de nuestra historia cercana y de nuestra historia reciente, que no hay que olvidar, sino también para disfrutar y aprender a conservar este idioma nuestro riquísimo, lleno de matices, que nos quieren robar para que pensemos y sintamos como esclavos, como siervos bien alimentados, ¿no? Y nada más, le dejo la palabra a Ramón y espero que disfrutéis de su palabra y en todo caso después haremos una pequeña rueda de preguntas, por si queréis preguntar de algo, lo que sea. ¿Lo has apagado? ¿Lo he apagado? Sí. Ahora. Ahora. Bueno, muchas gracias. A pesar de que somos pocos y atrevidos, yo estoy agradecidísimo de que estéis aquí, los que estáis, y espero que nos sigan muchos más por medio de las redes sociales, porque hoy en día, por fortuna, contamos con estos medios, ¿no? Yo a Pepín pues le tengo que hacer un reconocimiento especial por el hecho de no solo de haber salido la novela, sino de haberla diseccionado, de haber hecho ese resumen crítico tan interesante que me ha desvelado ciertos aspectos de los que todavía no se habían dicho de la novela, y ya se han dicho bastantes cosas sobre ella. A la Fundación Caballero Bonal quiero agradecerle la posibilidad de estar aquí y de que ponga todos sus medios a mi servicio en estos tiempos, ya digo, tan convulsos, tan extraños, tan oscuros. A ver si la próxima vez que nos veamos ya podamos verlo con más claridad. Normalmente una de las preguntas que más habitualmente me hace la gente cuando voy a una presentación o a un encuentro con lectores es ¿por qué he escrito esta historia, ¿no? Y no sé, me imagino que vosotros también quizás eso sea lo que os suscite un poco más de interés, por lo menos empezando por ahí, ¿no? Yo desde pequeño había oído en mi pueblo hablar de Largomayo y Bernabé. Incluso cuando yo era pequeño, mucha gente escuchaba a muchos mayores decirle a los niños, no sé si a mí me lo han dicho, ¿verdad? Pero creo que no, pero a los niños les decían, eres más malo que Largomayo. Yo siempre me preguntaba que por qué Largomayo era tan malo, qué había hecho, ¿no? Pero cuando yo era niño todavía había mucho miedo en la sociedad. Y la gente prefería hablar. Yo le preguntaba a mis padres, a mis tíos, a mi entorno familiar y escurrían el bulto. No querían contarme mucho de lo que había pasado. No sé si es porque ellos tampoco tenían una información muy cierta. Pero siempre me suscitó mucha curiosidad por el hecho de que todavía había largomayos en Medina. Es decir, yo tenía amigos que eran nietos de un largomayo, de un hermano del largomayo que es el protagonista de la novela. Y siempre me atrajo mucho. Y además por el hecho poético, ¿no? Por la coincidencia poética de que los dos personajes principales de la novela, uno sea Comandante Abril y otro sea Largomayo, ¿no? Es decir, esa coincidencia de que llevaran los meses en su apelativo, pues me resultaba extraordinariamente atractiva, ¿no? Desde un punto de vista poético. Perdona, Ramón, ¿sabes por qué es el apelativo Largomayo? No. No lo sabes. No, porque los apelativos en los pueblos se ponen al bisabuelo y cuando lo recoge el bisnieto, pues no sabe por qué lo decían, ¿no? Pero en fin, poéticamente es muy potente, ¿no? Que es lo que interesa. Iba diciendo que luego, cuando en los años 80 Pérez Regordán hizo, creo que fue el primero que se interesó por el tema de los maquis en la provincia, y sacó una serie de fascículos en el diario de Cádiz, donde cada semana, creo que recordar, relataba uno de los episodios de
de estos maquis gaditanos. Yo trabajaba en la tasca de mi padre tiene una tasca allí en Medina, pero yo trabajaba allí, y se compraba el diario todos los días, y yo seguía aquella saga, ¿no?, de maquis gaditanos. Y un día me encuentro con la historia de Largo Mayo y Bernabé. Entonces fue un detonante bastante importante, ¿no?, en mi interés. Y a partir de ahí comencé a interesarme mucho más en profundidad por el tema. Tuve la suerte, unos años después, de conocer a Jesús Núñez, que era comandante de la Guardia Civil, hoy es coronel de la Guardia Civil, que me aportó una valiosa información, bastante fidedigna, bastante documentada, de los archivos de la Guardia Civil sobre estas personas. Más tarde, Salustiano Gutiérrez Baena, que ha fallecido lamentablemente hace un par de meses, también me aportó mucha información sobre eso, sobre este asunto, y José Luis Gutiérrez también me ha dado mucha información sobre el asunto. Entonces, la base documental de expedientes de la Guardia Civil sobre consejos de guerra y sobre redadas de la policía, redadas policiales contra los maquis, pues yo lo tengo bastante información sobre eso. Entonces, también tuve ocasión de ir a Montejaque hace ya un montón de años, cuando yo estaba dándole vueltas a la forma de atrapar la historia, y me entrevisté con una persona que venía recién vuelta del exilio en París, que había conocido al comandante Abril cuando niño y cuando joven, cuando muchacho. Con todos esos materiales, y además una amplia bibliografía de otros libros que hablan del tema de una forma más general, pues un día me vino la inspiración me cogió trabajando, que es como debe coger la inspiración, dice Picasso, ¿no? Y logré ver la novela en su conjunto, porque hay que verla en su conjunto. Si no, hasta entonces no. Y sobre todo encontrar la voz narrativa, es decir, ¿quién va a contar la historia? ¿Desde qué punto de vista? ¿Dónde van a estar los límites de esa historia? Eso comencé a verlo claro, porque escribí una versión larga que tiene el doble de páginas que esta, que la tengo en mi casa, pero la escribí, la dejé reposar un tiempo, bastante tiempo, y que es lo que suelo hacer, y cuando volví a ella la encontré demasiado extensa, demasiado densa, pesada. A mí me resultaba pesada. Entonces, tuve que aceptar el acto doloroso de coger la tijera y comenzar la poda. Comenzar la poda de algo que fue escrito y quitar la mitad de las páginas, pues realmente es un acto doloroso. Duele. Duele porque estar cortando algo que tú, de alguna forma, estás muy ligado a ello. Pero creo que es un acto valiente que hay que hacer, y lo hice. El primer lector que tuvo esta novela, esta versión, fue un amigo mío, Eduardo Ruiz Butrón, que también murió hace un par de años, y estaba encantado con la novela, me decía que había que publicarla. Este era un asidonense que había trabajado toda su vida en Madrid de periodista en Radio Nacional de España, y cuando se jubiló volvió a Medina, y era una persona encantadora, entusiasta, curiosa, con una curiosidad intelectual impresionante hasta que murió, 80 y tantos años. También tuve la suerte de enseñársela un día, que me la pidió para que se la diera a leer, Antonio Cabrera, el llorado Antonio Cabrera, el eminentísimo poeta, paisano querido, casi hermano mío, que me dijo que no podía tener más tiempo en un cajón, que había que sacarlo. Y bueno, pues tuve la suerte de mandársela al Libro de la Herida, y a los amigos del Libro de la Herida pues les encantó desde el principio, y desde el principio pues se han volcado con ella totalmente. Ya veis que está aquí hoy, ha venido de Sevilla,
no a vender libros porque sabía que la asistencia del público iba a ser escasa, pero siempre apoyándome incondicionalmente. Han hecho una edición magnífica, con una portada expresamente hecha para la novela. Me cuidan, no sé, creo que más de lo que merezco y, en fin, estoy encantado con ello. Esto es un poco la trayectoria de cómo surge de la génesis de la novela. Y otro apunte rápido que quiero hacer es que, en relación a lo que ha dicho Pepín, yo, más que escribir la historia de Bernabé y Largo Mayo, y fijaros que me he documentado muy bien, que las bases históricas son muy, muy compactas. A pesar de eso, yo no quería escribir una historia, yo no quería escribir un documento histórico, yo quería escribir una novela. Y una novela es, evidentemente, ficción. Pero yo quería montar esa ficción sobre un sustrato, sobre unos cimientos muy sólidos, históricos. Por una de las razones porque todavía existe gente ligada a estos personajes. Yo no podía andarme con demasiadas florituras imaginativas para construir esta historia, porque yo respeto el sufrimiento y el dolor de la gente. Y no se puede uno andar con bromas en este aspecto. Yo también vengo de ahí, de ese tiempo. Yo he nacido en ese tiempo, igual que has nacido tú. Venimos de ahí. Es decir, no podemos bromear con eso porque debemos tomárnoslo muy en serio porque corremos el riesgo de volver ahí. Ahora estamos corriendo el riesgo de volver ahí, a esos tiempos excesivamente convulsos, tristes, crueles, donde se hace con el poder pues gente sin escrúpulos que se dedican a aplicar la ley de sus intereses personales, de simbologías extrañas que quieren que todos entremos a compartirlas, ¿no? Como tú has dicho, de los escudos de los equipos de fútbol. Pero claro, los equipos normalmente no te fusilan por eso, como por ser del Madrid o del Barcelona, que también podría ser. Han tirado por un puente de porteras de Pero en fin, en definitiva que yo quería hacer una novela, es decir, una obra literaria, y eso es ficción. Eso es manipular la realidad o construir una realidad paralela según tus propias ilusiones, tus propias formas de ver el mundo. La base histórica sólida, real, auténtica, pero lo que hablaba Largo Mayo en la cama con su mujer, eso no está escrito en ningún tipo de expediente. Eso te tienes que meter tú en la cama con ella. Y imaginar lo que estaba sucediendo, lo que podrían decirse, lo que podrían estar sintiendo. Ahí no están los motores marxistas de la historia. Ahí está la intrahistoria de uno a uno. Y eso es lo que realmente mueve el mundo. Es decir, los actos cotidianos mueven el mundo más que los grandes, que las grandes superestructuras, ¿no? Hablando en términos marxistas, que las grandes superestructuras de la economía o del poder. Es decir, la vida diaria es la que mueve el mundo, poquito a poco, ¿no? Como hormiguitas, ¿no? En el hormiguero. Eso, como tú bien has dicho, no queda reflejado luego en los libros de historia. En los libros de historia luego queda reflejado que Hitler ordenó la matanza indiscriminada de los judíos y tal. Pero nunca dicen si Hitler esa mañana se había peleado con Eva Braun. Y tener una bronca con Eva Braun recién levantado, pues a lo mejor influye mucho en las decisiones de Hitler. ¿Sabes? Entonces, esas cosas hay que considerarlas. Y yo creo que los novelistas debemos estar ahí para ser testigos de esas cosas. Para poner de manifiesto que esos movimientos humanos existen y que son realmente los que mueven el mundo.
Yo creo que eso está logrado en la novela, eso es lo que dicen los lectores. Y por supuesto, dotar al texto de una riqueza poética también me parecía fundamental, ¿no? Para contrarrestar la carga dramática, la carga trágica de la historia. Es decir, el lenguaje embellece esa crueldad intrínseca de los acontecimientos. Yo, como os he dicho, provengo de ahí, provengo de ese mundo rural, de un pueblo de los años 60, 50, 60, 60, 70, de un pueblo en un enclave rural, ciertamente atrasado, si lo miras desde la perspectiva actual. Pero ahí hemos nacido, ahí lo hemos desarrollado, ahí nos hemos formado, ahí hemos sido felices. Porque la felicidad es difícil que nos la corten hasta las situaciones más penosas y en los sitios más miserables, ¿no? Tenemos esa capacidad de ser felices, incluso en las situaciones más lamentables. Esa captación del habla popular la he mamado de mi casa y de la gente con la que me he relacionado en el pueblo, es decir, no es algo impostado. Yo sé cómo habla la gente del campo, la gente de mi pueblo, porque he estado mucho con ellos. En la tasca, los clientes de la tasca de mi padre eran remolacheros, caracoleros, esparragueros, pagardineros, gente del carbón, del picón, y yo sé cómo hablan, porque he estado muchas horas con ellos, es decir, eso lo tengo bastante, estoy impregnado de ese lenguaje, eso no me ha costado trabajo, eso me sale muy natural. Y no sé, creo que con esto he hecho un resumen de por qué lo he hecho y qué es lo que he pretendido hacer. Si queréis que os hable de algún aspecto más, o no sé, o tú tienes... Yo te quería preguntar, aquí al hilo de lo que has dicho, pues me resulta... ¿Me escucháis con esto? Sí, ¿no? Sí. Por cómo ha ido los personajes, en fin, yo creo que está muy clara la simpatía tuya, cuál es el personaje que te va enamorando poco a poco, pero que quería un poco preguntarte por eso, la relación que has tenido con esos personajes, si alguno, en fin, te ha enamorado hasta el punto de, en fin, ¿sabes? No sé si me entiendes lo que cómo has ido llevando esos personajes, si en un principio tenías alguna idea de esos personajes y a lo mejor con el transcurso de la novela pues te ha ido despegando, en fin, un poco, que hables un poco de eso. Lógicamente yo por lo que había escuchado desde niño, yo estaba predispuesto a considerar a Largo Mayo como alguien negativo, ¿no? Es decir, un personaje nefasto, ¿no? Pero sin embargo he hecho el esfuerzo de comprenderlo. Yo no machaco a Largo Mayo en la novela, a pesar de que es un traidor. Yo no lo machaco. Es decir, yo trato de comprenderlo. Mi actitud frente a los personajes ha sido reconciliadora, de ningún modo vengativa. Yo no puedo erigirme en juez de nadie ni de nada. Yo creo que ninguno podemos, a pesar de que todos los días estemos juzgando y criticando a los demás. Yo creo que cada uno tiene razones para hacer lo que hace. Yo también tengo las mías y me equivocaré. ¿Sí? Lógicamente, como contrapartida, la figura del comandante Abril se me ha parecido siempre como un héroe trágico. Ese contaba con más simpatía que Largo Mayo. Es decir, si yo hubiese hecho un proceso de reflexión profundo, podría haber salido una novela de buenos y malos. Es decir, el héroe y el villano. Pero creo que no es así. Creo que los he compensado bastante bien a los dos. Entre las influencias que
que has nombrado, que las reconozco, sobre todo la de Altiplán, las de, has dicho Grosso, Quiñones, las reconozco. Se te ha olvidado decir Berenguer, el mundo de Juan Lobón, que ha sido una obra importante para mí. Estoy muy impregnado de Juan Rulfo, es decir, de Pedro Páramo, también creo que hay mucho en la novela, de los cuentos del Llano y Llano, de Carlos Fuentes, que creo que de alguna forma es seguidor de Rulfo, de Lazarillo de Tormes, porque tiene mucho de picaresca también la novela. En fin, que yo reconozco esos influjos y los considero fundamentales en mi trayectoria. Y enlazando con lo que te estaba diciendo, que se me ha ido el hilo un poco. Sí, lo de los personajes que te estaba comentando, que yo es que he visto en la novela eso, que Largomayo veo que te está como que hay un proceso como de simpatía hacia ese personaje que va creciendo, ¿no? que va haciéndote que se nota, porque Largomayo, es que eso, él ahorita con lo que diga enlazar, que tampoco has dicho la influencia de Cervantes. Bueno, y creo que eso ya se está por supuesto. Se escribe novelas, se da por hecho. Sí, pero es que Comandante Abril y Largomayo tienen mucho de Quijote Sancho, porque el Comandante Abril es el héroe trágico, el idealista, el que se entrega a la causa con todas sus consecuencias, mientras que Largomayo es el sentido práctico de la vida, es decir, la necesidad de buscarse las habichuelas diariamente para sobrevivir a toda costa. Sí, hombre más de pueblo, más de la tierra, y el otro a lo mejor de la muy casa. Sancho, Sí, muy Sancho. Y como ocurre en el Quijote, hay un crecimiento del personaje. Sí. Un crecimiento, el personaje va creciendo como se va contagiando de alguna manera. Va narrando. Entonces, en ese sentido, sí, los personajes han ido evolucionando de esa forma hasta, creo que hasta compensarse de una forma bastante equilibrada. A mí me ha gustado mucho que hayas mencionado, porque yo estuve antes, y me faltó, a Luis Berenguer, porque esa consideración por el lenguaje del campo, yo lo veo mucho en ti y lo observé en todo lo que ha escrito Berenguer, bueno, en algunas novelas más concretamente, pero y me parece que está ahí, y eso te honra para mí, porque... Sí, lo que pasa es que, claro, Berenguer tiene que aprender el lenguaje de la gente. Pero tú no, sí. ya lo sabes. Lo traigo mamá. Eso es la novela tuya, vamos, que yo creo que haberlo intuido cuando lo he dicho, y cuando lo he dicho lo he dejado más o menos sugerir. Parece que es verdad, que es natural, no es nada impostado, se ve que lo has vivido, pero sí, porque nadie de un hombre del campo, es que es muy difícil si no lo has vivido. Claro. Vas por el campo y hablar de tal, tú sabes, con naturalidad, y eso se nota en la novela, que lo has vivido, que lo has mamado, ¿no? Pero ese aprecio también, claro, ese aprecio, tú porque lo has vivido y Berenguer porque se acercó a... Claro, sí, es que Berenguer era muy aficionado a la caza y estuvo en relación con muchos furtivos, con guardas y de la tierra, y él lo hizo siempre, ¿no? Claro, el ensalzamiento de lo que tú decías del castellano, de Líder también. Claro, Quiñones que tenía un oído, Quiñones tenía un oído perfecto para coger el habla de la gente, no sé qué, ¿sabes? Sí, Hortensia Romero. Claro, eso es. Entonces eso lo tiene, ¿no? Y eso es lo que hace que una novela tenga vida, esté encarnada. Los personajes son auténticos porque ese lenguaje los hace auténticos, ¿no? Se sale natural, ¿no? Claro, pero los personajes se vuelven vivos gracias al lenguaje, claro. Que es una ficción. Claro. Es que es muy paradójico todo. No, tú puedes tener una materia prima estupenda como la que tú dices que tienes y salirte todo muerto, claro. Y otra cosa muy importante que yo consideré desde el principio era el tiempo en la novela, porque el tiempo y el lenguaje de la novela están muy ligados ambos. Yo no sabía cómo contar la historia, yo no quería contar la historia de una forma lineal porque me parece terriblemente aburrido. Yo cuando leo una novela
en un trayecto cronológico lineal me aburre mucho. Yo quiero que haya rupturas en el tiempo, quiero que haya vueltas atrás y demás. Y en ese sentido, esta novela es muy de Cortázar también. Es decir, en la construcción de la estructura temporal de la novela es muy cortasiana. Porque no necesariamente el lector tiene que leer la novela tal y como yo la he escrito, es decir, se podría leer en otro orden. Cogiéndolo Se podría leer en otro linealmente, cogiendo la fecha, ¿no? Pues eso sería esa opción de la linealidad existe en la novela, pero cualquiera podría empezar por la segunda parte y terminar por la primera, a veces pasar la cuarta y la tercera. Es decir, se podría hacer muchas combinaciones en ese sentido, es como Rayuela, que Cortázar le da libertad al lector. Te confieso que, por ejemplo, la fecha, cuando pones la fecha, a mí sí porque creo que no son necesarias. ¿No? Sí, el tiempo se intuye perfectamente los cambios de tiempo y sin embargo, no sé, tú lo has leído, Pepa, no sé si te ha pasado que muchas veces te fijabas y digo, pues no hacía falta. No hacía falta. Sí, yo creo que no, pero porque es de la fecha la añadí al final. Sí. Porque creí que igual sometía mucho rigor al lector, ¿no? ¿Sabes? Y podría provocar que se perdiera, pero yo lo había escrito con la intención de que las fechas estuvieran claras. Siempre hago alguna referencia al tiempo para que el lector se oriente, pero no obstante, digo, la voy a incluir al final. Pero fue una decisión de utilísima hora, ¿no? lo tenía. Quizás exige más al lector eso, antes de ponerse a leer el fragmento que irse, plantearse, y no hacía falta, ¿sabes? Yo quería conseguir eso, que no hubiera, que a pesar de que había esos saltos temporales, esas rupturas temporales, no hubiese pérdidas. Y como también intenté que no nombrar a los personajes para que el lector lo reconociera. Por sus gestos, por su forma de hablar, fundamentalmente, que el lector reconozca al personaje sin necesidad de que yo diga fulanito dijo, ¿no? O sea, continuamente diciendo, quitar todos esos hijos, fulano, porque eso creo que le quita mucha carga a la novela y la hace también mucho, pero claro, hay que dar pistas muy claras para que el lector se oriente, no se despiste, para que sepa quién está hablando. Pero yo creo que eso también está conseguido, ¿no? Eso no, por lo menos eso que dicen los lectores, ¿no? Tienen problemas en ese aspecto. Yo sé que al ser en la estructura temporal y al ser en la estructura temporal fundamentalmente una novela experimental, en el sentido de Cortázar, fundamentalmente, yo creo que eso yo debía aligerarlo o recompensar al lector. Sí, dándole pauta, darle un poco de tiempo. Con la construcción sintáctica de la novela, es decir, no hacer periodos oracionales excesivamente largos. Eso está muy conseguido porque no es una lectura nada difícil. Tú le exiges al lector bastante en esa estructura, pero después el lenguaje no eso por otro lado, que también está materialmente por otro lado. No sé si queréis intervenir algo, si no, sigo yo comentando cosas. No, yo no sé qué es la primera novela tuya que leo y no sé las anteriores si tienen que ver, si te han, en fin, qué mundo, este mundo aparece en tus anteriores novelas. Tengo escrita una novela juvenil que por encargo de la editorial Algaida, que la hice para distribuirla por los institutos y demás, Princesa la Rey, que es una novela bastante anecdótica, ¿no? Histórica. Corta, una novela corta. ¿Pero histórica? ¿Es histórica? No. Es ficticia, es el mundo de internet. Vale. Pero Tardes sin orilla, que fue la primera, fue la primera que escribí y la segunda que publiqué, Tardes sin orilla, de alguna manera hago una prospección. ¿El espacio geográfico es el mismo? Sí. El espacio geográfico es el mismo porque es en Medina. Pero no es el campo, es el pueblo. El pueblo, y además es un ambiente muy cerrado porque es a un estilo de reflexión interior
negocio es un mundo dentro de esa caja. Es decir, es un mundo muy cerrado, el mundo muy Bernardo Alba. Y años, también de esta época, años 50, años 60. Sí, sí, 40, 50, pero no hay referencias históricas. No hay un anclaje en una realidad histórica como esta. Sí, sí. Es una nebulosa histórica. Se habla de miseria, pero no se habla de... En cierto modo, prospecciono este ambiente, pero no es lo mismo. Y en Mi nunca dicha razón de amor es una novela que está situada en Cádiz. El Cádiz que yo conocí cuando estudié la carrera de filología allí. Es ficticia totalmente. Y esa sí tiene oraciones de párrafo. Es decir, es un estilo sintáctico totalmente distinto. Y la historia es totalmente distinta también. Se trata de un enredo amoroso entre tres personajes. Es decir, esta es diferente. Es diferente en ese sentido. Vamos, porque tenemos, a las 8 tenemos que... Son menos 5. Bueno, pues nada, repito, gracias por vuestra atención, sobre todo por vuestra asistencia, a los que lo vean en la red, que lo verán en sus casas más calentitos y más protegidos, pues también le agradezco que lo hagan y eso lo he dicho anteriormente, a ver si la próxima vez que nos veamos ya sin máscaras y con más claridad. Y más alegría. Muchas gracias.